Lunes de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida. Esta noche en Lunes de Mina, el presente y futuro de la ANR. El partido de poder tiene claras intenciones de seguir firme en el 2018, pero hay grietas que se deberán tapar para lograr la tan ansiada unidad colorada. ¿De qué manera los referentes del coloradismo lograrán zanjar sus diferencias? Analizamos el actual escenario político de la ANR junto a miembros de la Junta de Gobierno. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Yo vestida, como siempre, por Tinola, que obviamente me va a dar una pequeña puteada porque repetí la ropa, porque no me fui a buscar la ropa nueva. Pero está... repetir varias veces, pero lógico. Aparte preciosa, ¿viste? Ahí estamos todos de rojo hoy, Estamos... Ah, no, ahí se vino una intrusa que no me pasa, no le vamos a dar hoy la palabra. A vos también... Y viste, y acá el camarada totalmente de azul. Se le está yendo la mano con la disidencia. Exacto, se pasó ya al otro lado. Ojalá, al menos está todavía bien. De blanco, neutro, exactamente. Qué bárbaro estos muchachos. Bueno, porque justamente sobre eso vamos a tratar y le voy a explicar por qué. Bueno, gracias Tinola, de todas maneras no te enojes porque es preciosa la chaqueta, así que era para lucirla 2 veces como mínimo, por el color, digo, en relación a los colorados y por el trabajo precioso de Tinola Borbón. Si quieres consultar con Tinola, ya sabes, puedes hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón SA. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, obviamente, las chicas de Joseph que me miman, me peinan, me maquillan, todo. Bueno, me peinan apenas porque yo no quiero, pues siempre me mío pelito. Y pues yo encontré pelo, ¿qué va a hacer? Así nomás. Se enojan, pero bueno. El maquillaje, fabuloso. Bueno, Joseph, ya sabes que la casa central queda en la avenida Fernando Lamura y al costado de la terminal de ómnibus. Realmente todo un imperio. Saludo a mis invitados de hoy, aparte, a una parte de los invitados de hoy. Con nosotros el senador Juan Carlos Galaverna, Colorado Añetete. ¿Cómo está usted, senador? Gracias a Dios, bien. Mis respetos a la audiencia. El cariño de siempre para vos, Mina. Y un gusto tener la surprise de Oscar Tuma. Oscar tiene que representar al oficialismo hoy, porque no sé, como si no conseguí. Vino como con carta poder o vino de colado, de improvisado. O si no, se pueden turnar ustedes a defender el oficialismo cada tanto, porque la verdad que todos ustedes son semi-oficialistas. Especialmente Enrique. Sí. Enrique, todos ustedes son todos, cada uno de ustedes. Somos gobierno, se llama, ¿qué querés? Sí. Semo, diría niñito. Senador Enrique Baqueta, no le puedo decir Colorado, porque no puse Añetete, porque Añé, Colorado, Añé. Decimos una palabra que tenga que ver con Colorado Añé. TT, Colorado TT. Bueno, puede ser. Era uno de los 2 nombres que te acordás, sí, consideramos. Bueno, después nos explica si sos Colorado Añetete, si no sos más, por qué es lo que no sos Puro más. IT, ponele. Puro IT. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación, señora Mina. Saludos a Oscar y al senador Galaverna. Oscar Tuma, diputado, Tu Asunción, del movimiento Tu Asunción, que no sé si ahora es oficialista, es opositor o qué lo que es. Tuma, que nos va a quitar de la duda
todos ellos nos van a quitar la duda. Calé y Enrique Baqueta, ¿por qué es lo que se pelearon? Digo, no son. En el caso de Oscarcito, lo más probable es que te deje con más dudas. Oscar que está ahí, no se sabe si es oficialista, no es oficialista. Creo que es el más vivo de todos. El más vivo de todos, seguro. Eso no se discute, por eso ni le pregunto. Tuma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a vos, Mina, por la invitación. Saludo a los senadores y, bueno, un gusto estar en tu programa. Gracias. Bueno, les cuento que he invitado a dos oficialistas añetete, o semi-añetete, que son Neitin, el gobernador de Itapúa, y a Mario... Dale, Jenny. A Ángel Pintos. Ángel Pintos. Director de Correos. Perdón, de... Honor Colorado. De Honor Colorado. Y los dos hoy suspendieron su venida. No sé, les surgió algo así, pero importantísimo. Nada importante, por cierto, ¿verdad? Pero yo no sé si se enteraron cuando yo decía en la radio quiénes eran los invitados, entonces no vinieron o qué. Yo lamento, sinceramente. La otra vez también pasó con los senadores, que no conseguimos un solo senador oficialista, ¿verdad? Monjes, nos dejó a última hora. Sí. Bueno, yo no sé si les prohíbe Cartes de venir, no creo, porque yo hablo con los ministros al aire, hablamos perfectamente. Entonces yo no sé si son cagones nomás. Yo creo que es autocensura. Yo A ver. De ninguna manera creo que ni necesita Horacio prohibirle. ¿Por qué? Y porque ellos solitos nos animan. Y a mí me da que pensar, ¿verdad? O tienen un resto de pudor que les impide intentar justificar lo injustificable. O ya no tienen ningún pudor y descaradamente muestran los cagones que son. No me refiero a los dos en particular. Sí, el oficialismo en general, decís. Sino a los que debieran ser los voceros del oficialismo. Claro, exacto. Ese es el tema. Eso es lo que yo digo. Preguntarle a Enrique Baqueta quién es vocero del oficialismo en el Senado, por ejemplo. ¿Quién es? Oviedo Mato. Oviedo Mato. O sea, Presidente del partido UNACE. Sí, él realmente el que está liderando y es Si lo el hubiéramos vocero. invitado, ¿verdad? El oficialismo. Te aseguro que él hubiera venido. Sí, seguro. No sé también. No va a venir. No, en ese sentido, Oviedo Mato Jorge es un tipo bastante encara. machazo. Sí, en cara. No tiene ese Bueno, carácter de entonces rascar. aclaramos eso y luego obviamente vamos a seguir hablando del tema, a ver qué... Sí. Aclarar algo. El gobernador Neitin nos comunica a las 12:30 que no iba a venir, que le surgió el viaje. Supuestamente tenía que viajar a la tarde, se le adelantó un viaje. A partir de ahí yo empecé a llamar a los miembros de la Junta de Honor Colorado. Llamé a Turi Capello, a Justo Zacarías, a Hugo Velázquez, a Raúl Latorre, a Fernando Ayala, a Tadeo Rojas, Wildo Almirón, y así continúa la lista. Y lamentablemente no pude conseguir que vinieran. No podemos conseguir un oficialista, bueno. O a lo mejor ya no hay oficialista o pues, varias alternativas. Vamos a analizar a ver qué es lo que puede estar pasando. Bueno, antes de entrar en el debate, en el informe, porque obviamente es importante el debate, porque en serio después les quiero preguntar a los aquí presentes, a ver hasta qué punto lo que ellos son opositores y por qué lo que son opositores a este espectacular gobierno de Cartes. Es una broma, obviamente, para Video Match que hoy empieza. Bueno, no, a ver si en serio, hasta qué punto son opositores y por qué están divididos otra vez encima. O sea, el Partido Colorado está realmente partido. ¿Vale? ¿Y en cuántas partes está partido el Partido Colorado? No es solamente los cartistas y anticartistas. Porque entre los anticartistas hay varias divisiones. Entre los cartistas me parece que hay más divisiones aún. Entonces quiero saber, a ver, ¿tan partido está el partido? Y en la Junta, ¿se juntan en la Junta o no? Luego de la pausa, porque antes voy con Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Hablamos con la gente de Revlon. Revlon tiene próximamente el lanzamiento de sus nuevas máscaras y conversamos con Luis Castillo, maquillador de Revlon. Nosotros simplificamos todas las máscaras, hicimos una colección que se va a diferenciar por colores. Vamos a ver que hay uno rojo, morado, verde, azul, rosado, perdón, verde, azul y morado. Cada color se caracteriza o dice cuál es la función de la máscara. Tenemos uno que es la mamá de todos, que es la Ultimate All-in-One, que es la que tiene la facultad de tener 5 beneficios. Te va a rizar las pestañas, te va a engrosar las pestañas, te va a levantar la pestaña,
te la va a acondicionar y al mismo tiempo te va a intensificar el color oscuro de la pestaña. El Ultra Volume, que es la máscara rosada, que te va a ayudar a engrosar las pestañas sin darle longitud. O tenemos lo que es el Ultra Length o Super Length, que te va a alargar las pestañas al máximo que tú quieras. La dramática, definición dramática, que es la morada, es para aquellas pestañas que son gruesas, que tienen longitud y que tú no quieres que se enchapen o se peguen cuando aplicas la máscara. Ella lo que te va a hacer es definirla y va a trabajarla completamente para que tú consigas la longitud y el grosor que quieres sin necesidad de que se vean artificiales. Y por último, tenemos lo que es la magnificadora o el Magnify, que lo que te va a dar es volumen y longitud, que son las dos dualidades en la misma máscara, sin necesidad de rizarlo. De esta manera teníamos al maquillador de Revlon, Luis Castillo, con las nuevas propuestas, de Revlon. Quiero agradecer a Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales de todos los lunes. Gracias, Joseph Villavela. Y también quiero agradecer a la gente de Ségolène by Tinola por este hermoso conjuntito turquesa con el detalle de las flores bordadas. Miren lo que es esto, una belleza. Colección otoño-invierno de Ségolène by Tinola. Este vestidito viene con esta chaqueta negra preciosa. Otoño-invierno Ségolène by Tinola. Bueno, vamos al informe de esta noche. En este informe les traemos los números de la última interna del Partido Colorado, internas en las que se eligieron autoridades partidarias. Veamos. En las últimas internas de la ANR estaban habilitados a sufragar 2.227.507 afiliados. Finalmente hubo una participación del 51.4%, es decir, 1.146.656 colorados emitieron su voto ese domingo 26 de julio de 2015. Pedro Aliana, del movimiento Honor Colorado, obtuvo 559.551 votos y Mario Abdo Benítez, del movimiento Colorado Añetete, se quedó segundo con 426.562 votos, por lo que la distribución de escaños en la nueva Junta de Gobierno quedó así. De los 90 miembros que la conforman, 66 pertenecen a Honor Colorado, 20 a Colorado Añetete y 4 al movimiento Tu Asunción de Oscar Tuma. Era lógico de esperar que ante la abrumadora mayoría de Honor Colorado en la Junta de Gobierno, gran parte de los miembros de la Comisión Ejecutiva pertenezcan a este movimiento. De los 17 cargos de la Comisión Ejecutiva, 14 son ocupados por referentes de Honor Colorado, 2 de Colorado Añetete y 1 del movimiento Tu Asunción. Bueno, vamos a una brevísima pausa para ya iniciar luego el debate y no cortarlo tan pronto. Obviamente el Partido Colorado está realmente partido, como decimos acá. ¿En cuántas partes está partido el partido? Y esta división dentro del partido, digamos, ¿está perjudicando las chances del partido del 2018? No se puede hablar de eso. Este y otros temas en un ratito más. Balance del gobierno de Cartes. ¿Cómo se posiciona cada uno de los miembros de la Junta aquí presente en relación a la política del gobierno de Cartes, la relación con el Partido Colorado y cómo esto repercute, como les digo, camino al 2018? Ya saben que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla. Mira lo que son los vestidores, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. También podés comunicarte a través del 607-999 y deja que Achón te ayude a crear este mundo, a crear tu mundo. Bueno, es hora que inviertas en tu lote propio. Ya sabes que siempre digo, nada mejor que invertir en propiedades. Es el mejor ahorro, tener en propiedades. La loteadora inmobiliaria te invita a conocer las zonas preferidas en Alto Paraná, sobre las calles 12 y 14 a Caraí, a 10 minutos del área céntrica de Ciudad del Este, con acceso sobre empedrado, ómnibus en puerta, servicios disponibles, áreas verdes, estimulando así el contacto con la naturaleza. Hace una inversión bien pensada, llama al 061 500 395. 061 500 395. La loteadora inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos con el debate colorado. Solo pensando una monja del Sagrado Corazón. Más tarde. Descubrí un momento Tigo Money.
Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo en mi billetera Tigo Money en mi celular la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paqueticos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Jasmine. Hola. ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino. Dirección España, casi Brasil. Teléfonos, ahí están en pantalla, 021 22 53 51, 021 20 40 31 y en la web www.confiterialmolino.com.pi. Y cuando de construcción se trate, obviamente hablamos de, no lo dudes, de Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad en todos sus productos con garantía de entrega inmediata. Alquiler de equipos, servicio de grúa, contenedores, cemento, arena, ladrillo, bueno, todo para la construcción, stock permanente. Encontrar todo en un solo lugar, avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Anotá el teléfono de Mateco cuando vas a construir o hacer algún tipo de reforma.
501-700 Mateco. Calidad y cantidad garantizadas. Bueno, a ver, yo de verdad ahora les pregunto en serio, ¿ustedes qué es lo que son? En el sentido, ya sé que son colorados, ¿verdad? Pero en relación al gobierno, que también es colorado, en relación al ejecutivo de Cartes, ustedes todos siguen en la disidencia, pues cambian las cosas, así como muchos que eran oficialistas, obviamente dejan de ser, otros que no eran, vuelven a ser. ¿Dónde se ubican y por qué? Cale, a ver, tu relación con... Porque mucha gente dice... No, mucha gente no. En realidad algunos dicen, por ejemplo, Julio Velázquez, que estuvo acá en relación a senadores el miércoles, hablaba en un momento dado de Marito, y bueno, como Marito es el líder de Colorado NTT, que ustedes más o menos tienen una política semioficialista, que después de haber ganado en diciembre, y por eso inclusive después, en todo caso, que hable Enrique Baqueta, por eso supuestamente esa división o alejamiento, más que división, de Enrique Baqueta y Julio Velázquez. Después de haber ganado en diciembre no te entendí. Después de haber ganado, después de las elecciones internas. De julio. De julio. No de julio. Sí, en julio fue la elección interna. En julio del año pasado. Bueno, después la interna dice que Marito estuvo ya demasiado oficialista trabajando para Cartes. Y si es Marito, ¿es una cuestión de Marito solamente? ¿O ustedes ven que Colorado NTT tiene una política medio ambigua? Por eso te pregunto, Cale, a ver, ¿cuál es tu posición en relación al Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, yo repudio, no solo rechazo, repudio los calificativos. A esta altura de mi vida política, que Calé es opositor, que Calé es disidente, yo soy de la línea histórica del Partido Colorado. Que se vean aquellos que difieren con la línea histórica del partido, con los principios del partido, con la doctrina del partido. A mí no me van a encontrar fuera de esa línea histórica, doctrinaria y principista en ninguna actuación como dirigente colorado. Esa es una primera cuestión porque se está usando mucho y estuve mirando ese programa. Y resulta que según Julio Velázquez los únicos que plantan la bandera anti-Cartes son él y Enrique. No le hago responsable a Enrique porque no le escuché a Enrique decir eso. Pues le estaba tratando casi de cartista recuerdo que estaba Desiré, Hugo Richard, tal vez así, creo que fue un miércoles. No, a decir de marista, digamos. Claro. Ergo, si le trataba a Mario, a Marito. Claro, ergo cartista, sí, bueno, claro. Creo que fue un miércoles. Sí, miércoles. Lo que sí al día siguiente en la sesión, en el lugar donde nos juntamos a hacer la verdadera política, un rinconcito que tenemos ahí, yo le decía a Hugo y a Desiré que descubrí gracias a tu programa en ellos una faceta que no conocía, la faceta de la paciencia. Porque miren que le tuvieron paciencia a Julio. Julio estaba como torquemada. Él decidía quién estaba en esta posición, quién no estaba. Oye, pelota yara. Bueno, esa primera cuestión, reitero, yo no acepto que me etiqueten salvo en mi condición de colorado. Aparte de los sentimientos hacia seres humanos, familia, hijos, nietos, mujer, heredia, lo que yo más quiero en la vida es mi Partido Colorado. Y no le doy derecho a nadie a que quiera etiquetarme, siquiera de ista. Nunca lo acepté. Ni en tiempo de Stroessner. ¿Te imaginas que voy a aceptar después de ese imperio que impuso Stroessner en nuestro país, habiéndome revelado ante eso, después voy a ser ista de quién? Aclarado esto, los colorados ganamos las elecciones. Habemos colorados disconformes con la gestión de gobierno. El quid de la cuestión está ahí. Pero como el tabú adorna generalmente nuestras actividades ciudadanas, es más fácil decir, Óscar es anti tal cosa, Enrique es ista de fulano. Se simplifica la discusión, porque no se quiere ir al meollo de la cuestión.
mi querido Partido Colorado, nuestro querido Partido Colorado, está en un momento sumamente grave de su historia. Ustedes se imaginan que el hecho de que dos hombres cercanos, o no cercanos, del caracú del oficialismo, no se animen a venir a charlar con sus correligionarios en un programa de televisión, no es solamente un gesto, no es solamente la ausencia física, es la ausencia de la voluntad de debate, Claro. es la ausencia de convicciones. Porque ¿qué es lo que le podríamos hacer nosotros? ¿Que meterle un garrotazo? De ninguna manera. Entonces, esto que pasa hoy, Mina, en tu programa, una vez más, en el programa, es una fotografía de la situación de mi querido Partido Así Colorado. es. Lentejú. Es más, te quiero agregar algo a lo que efectivamente no nos tendría que sorprender que hoy no estén acá o no vengan. Eso es lo que hicieron con ustedes, con los colorados de NTT, te digo. Después vamos a preguntarle a Tuma. Cuando ustedes plantean de los 14 miembros de la Junta, de la Comisión Ejecutiva, ¿verdad? Querían 5, ¿verdad? 5, ¿verdad? Colorado de NTT. 5. O sea, No, era para poner en en riesgo la mayoría oficialista, ¿verdad? Claro. 9-5 era. 9-5, ¿verdad? Y no aceptar eso, ¿verdad? Pero al revés, o sea, inteligente, yo le aceptaría. Entonces estos colorados en NTT tienen que ir. Y los como en la comisión Exacto, ejecutiva, le voy si contando hubiera a uno necesidad. también, ¿verdad? Pero no dejar en evidencia, digamos, por Dios, que refleja, realmente es un momento grave, sinceramente, porque lastimosamente están dirigidos con una política que no sé de quién es, porque yo no sé ya quién dirige tan mal el partido. Si es el propio Cartes. El problema es que no hay ¿Quién tal es? dirección. Hay una ausencia total de conducción. Bueno, pero ¿quién? Yo a esta altura estoy ¿Pero arrepentido quién de haberme maquina? quejado de Lilian. Yo le decía a Lilian, vamos a pronunciarnos sobre tal cosa, y decía, déjame nomás, voy a intentar arreglar hablando con el presidente. Y hablaba Lilian. A vos te costa, a vos te costará también, Oscar. Ahora ni eso tenemos. Te dije que le iba a extrañar a Lilian, ¿verdad? Y sí. Y sí, vamos a ponerle y sí, eso quiero que me grabe, por favor. Y ya. Bueno, Enrique, porque después quiero insistir con este tema que dice que, bueno, nosotros anti-pro, lógico que es para simplificar, es más profundo, Sí, ¿verdad? sí, pero pero alguna gente con alguna trayectoria que ya no nos permitimos entrar en ese juego. Claro, pero es importante marcar esto que vos decías, ¿verdad? O sea, la disconformidad, los que están, el sector disconforme con la gestión del gobierno, o sea, del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, Que por eso, no significa, por eso como siempre le hemos llamamos dicho en el Senado, disidentes. de que nos acusan que le ponemos el palo a la rueda, que nos oponemos a todo. Jamás en la historia democrática de la República, a partir de 1989, un ejecutivo tuvo lo que el apoyo. Congreso le apoyó. Absolutamente. En leyes, en bonos, en presupuesto, en préstamo, en EREA. Nunca, ni cerca. A ver, ustedes, ¿quiénes son ahora? Julio y vos forman Tampoco no somos hista de nadie. Ajá. O sea, pero no son somos- una bancada, son no un somos- movimiento, ¿qué son? Y somos dos compañeros que estamos trabajando juntos. Sí. que ¿Y por qué salieron de Colorado desde primero? Y porque estamos disconformes con la forma de actuar de Mario. ¿De qué? Bueno, nosotros teníamos un discurso en la campaña. Y, De cuando crítica esencialmente a la gestión. O sea, de decir lo que sentíamos, ¿verdad? De lo que sentíamos con respecto a todas las situaciones que se estaban viviendo. Bueno, ¿qué pasó? Terminó la campaña, vino el tema de que, bueno, de los 15, tantos son los que no podían estar yéndose a Mburubicharoa. Uno era Calé, otro era Julio Velázquez, otro era Baqueta, que teóricamente... Y al final nuestras reuniones eran tan tediosas porque Marito quería hablar con el presidente, Luis Castiglioni quería hablar con el presidente, y parecía que era toda una historia de terror, que ellos se vayan hablando. Entonces un día no vino Calé a la reunión de... No vino. No vino Calé a una reunión que se hizo en lo de Castiglioni. Y yo le dije a Castiglioni y a Marito le dije, yo les pido por favor que ustedes con tranquilidad vayan a hablar con el presidente, no se vayan a preocupar de mi persona. Yo no voy a salir del grupo de Añetete, pero váyanse, porque parecía que era una cuestión
Después nos vamos a una misión parlamentaria y cuando estábamos fuera del país con Julio veíamos, va a ser fulano de tal la contralora, o sea, va a estar en la terna de la Contraloría, la señora Marta de Tributación, tal cosa. Ya está definido, porque Marito ya empezó a hablar con el presidente. Era toda una historia, ¿verdad? Entonces, eso hizo de que cuando yo venga del viaje, le diga a Marito, estaba también ahí el senador Galaverna, que yo no iba a poner el palo en la rueda al gobierno de Cartes, pero que ni él ni Castiglione iban a definir lo que yo iba a votar, ni cómo yo iba a decidir de ahí en más. Entonces, eso hizo de que yo me aleje de la bancada de Colorado Añetete y Julio también se retiró de la bancada de Colorado Añetete. No hicimos una bancada oficial. Si vos ves los papeles, nosotros seguimos la bancada, pero salimos de la bancada. O sea, nosotros votamos como queremos. O sea, más elegantemente, dice Enrique Baqueta, lo mismo que Julio Velázquez. O sea, no, es muy diferente. A ver, bueno, entonces... Julio, disculpame Enrique, Julio, ante la pregunta de Mina, no. Julio te dijo que Marito estaba más o menos enamorado de hablar con Horacio Cartes. Pero él dice que... Es que así Marito parecía. Un segundito. Yo recuerdo perfectamente esa reunión. Lo que Mario dijo es que él tenía que hablar con el presidente más allá de que le guste o no le guste por su función de presidente del Congreso, y eso es absolutamente cierto. Sí, pero ellos cuestionaban las otras reuniones. O sea, no solamente ellos, yo ¿Qué también. otras reuniones? Y no es que demasiado se iba, yo mismo le dije eso al aire, le dije a Marito, una cosa es estar en los actos oficiales con el presidente de la República, y otra es estar todo el día ahí Murguillaroga, después eso no pasó nunca. Sí, señor. Pero vamos a suponer que esté. Sí pasó. ¿Qué dije siempre? Le tengo de testigo acá a Enrique yo. El que quiera ir o el que deba ir, que se vaya. Claro. No va a perder mi confianza por eso, porque si yo le tengo a Oscar Tuma de compañero y resulta que yo estoy disconforme o peleado con Mina, y mi confianza en mi compañero Oscar Tuma es tan frágil que por el hecho de que yo me entere que él habla con Mina ya pierde mi compañero. No pasa por ahí tampoco. Sí, me pero parece... cierto, en eso sí coincido con él. Y con o somos compañeros o no somos compañeros. En el sentido siguiente, para mí no era motivo, para mí no era motivo eso que ustedes alegan para salir con la baña. No, espera un poco. No es así el tema. A ver, ¿cómo es? Lo que pasa es que no vamos a estar diciendo todas las cuestiones en este programa. Pero vos sabés todo lo que está pasando día a día, en forma cotidiana, de qué se tratan las reuniones y una cantidad de cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, el senador sabe, yo sé también lo que pasa. Entonces, vos tomás decisiones para no herirle a nadie. Vos hacés tu camino. Nosotros estamos haciendo nuestro camino con Julio. Ellos son Colorado Añetete, nosotros también estamos haciendo política en toda la República tratando... Bueno, pero por lo que espera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos perdés la confianza a un compañero, yo, no como Calé que no perdió la confianza, yo perdí la confianza. Entonces, Julio perdió la confianza, y como yo perdí la confianza, entonces tomo un camino que creo que yo tengo que tomar. Sí. Cuando vos no tenés confianza, yo ya no tengo confianza en el compañero Mario. ¿Y por le qué no quiero, tenés le afecto, luego? tengo mucho afecto, y porque yo hablé de muchas cosas con él. Cosas que se tratan entre compañeros, y él sabrá lo que yo hoy estoy diciendo, que no voy a decir públicamente, porque el secreto de vestuario yo no cuento, ¿verdad? Entonces, él sabrá lo que él sabe y yo sé. Y eso hace que yo pierda la confianza en el compañero. El elemento, aunque no cuente los detalles de vestuario, digamos, es que vos lo ves muy cerca o muy... No, es tampoco... Yo te decía una cosa, no pasa por Cartes esto, ¿eh? No, ya no. Una cosa fue Cartes, en un primer momento. ¿Por qué? Porque cuando vos sos el líder y cuando nosotros teníamos una relación muy importante con el presidente de la República y nos jugamos todos por Marito. Y yo no me arrepiento de haberme jugado por Marito, pero Marito no se jugó por sus amigos. Y él no se jugó por sus amigos. En el momento, yo no te digo, pero él no se jugó por sus amigos. Bueno, una vez decime. Porque al revés, ¿sabes por qué te digo? Porque yo sí me acuerdo de lo que se hizo público, te digo, que cuando a Julio Velázquez lo iban a sancionar, ¿verdad? Marito justamente fue ese que uno de los motivos... No se jugó nunca por los amigos. Eso yo te puedo decir. Pero independientemente de eso,
¿verdad? Después, dentro de su gestión como presidente, también. ¿Verdad? Como presidente del Congreso. Como presidente del Congreso. Y parecía una cuestión que yo quiero llegar a esto, nuestro partido, ¿verdad? O sea, yo creo que nosotros tenemos, por sobre todas las cosas, que de poner actitudes, porque o si no, va a pasar de que el Partido Colorado realmente no vuelva al poder en el 2018. Sobre eso justamente quiero preguntarles luego. Tuma, a ver, y tu posición, digamos, que en principio hacías también oposición al gobierno, entiendo que eras crítico a la gestión de gobierno, ¿verdad? Por eso inclusive conformaste tu propio movimiento y eras crítico, en líneas generales crítico. Hoy, digamos, a ver, ¿dónde estás parado en relación al gobierno? Porque a los dos le pregunto, en relación al gobierno, o sea, en relación al Ejecutivo, o sea, en relación a Cartes. Hoy estás enfrente, atrás, delante, a ver, ¿dónde estás en relación a Cartes? No, yo sigo manteniendo mi misma posición. ¿Qué? Lo que pasa es que yo coincido con el senador. ¿Con cuál de los senadores? No, con el senador Laverna, en el sentido de que es muy simplista para decir ser opositor o no, o ser oficialista. Y yo te digo a vos, para que vos me catalogues qué yo soy. Yo disiento con las políticas internas partidarias de Honor Colorado en algunas cuestiones. Pero en las políticas de Estado, yo tengo que hacer un acompañamiento porque, quieras o no, es un gobierno colorado. Entonces, vos depende de cuál política de Estado. Y bueno, pero en este momento el que conduce el país administrativamente es el presidente de la República. Él puede tener su política de Estado que en el futuro vamos a ver si están bien aplicadas o no. Pero hay un compromiso en la Cámara de Diputados de las tres bancadas de acompañar esas políticas de Estado del Ejecutivo. ¿Están bien o están mal? El tiempo no va a decir. Pero lo que no podemos hacer hoy es poner palo a la rueda a un gobierno colorado. Ahora, eso no significa que yo sea oficialista. ¿Por qué? Porque yo tengo mis posiciones internas partidarias en cuanto a muchas cuestiones, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que no estoy conforme. Por ejemplo, también con los espacios de los dirigentes dentro de lo que es el gobierno, porque todos ayudamos a que el partido llegue y a que Horacio sea presidente. O sea, tu disidencia con Cartes, más que en la gestión gubernamental, es en la gestión partidaria, en el sentido de su relación con el partido. Y es por ahí. Por eso es que fundamos nuestro movimiento, nos embarcamos en algo que no fue fácil, que gracias a Dios no fue bien en esta nueva faceta mía dentro del partido. Peleamos por los espacios, reclamamos los espacios. Yo no puedo decir, yo no sé lo que pasó entre Honor Colorado y el movimiento de Añetete. Yo lo que te puedo decir es que yo reclamé un espacio. Me reuní con el presidente del partido, me dijo, mira, Oscar, va a ser difícil lo de la vicepresidencia, va a ser difícil porque estamos en conversación con el movimiento de Añetete, no estamos cerrando filas porque las pretensiones son superiores a la proporcionalidad. Nosotros queremos respetar la proporcionalidad que se dieron en los resultados electorales en cuanto a la conformación de la Junta de Gobierno. Y sí, a vos te toca un lugar en la comisión ejecutiva del partido. No me pidas la vicepresidencia porque esas son cuestiones que estamos analizando con el TT, y me comentó de que había una mayor expectativa de la proporcionalidad y que ellos iban a respetar a rajatabla la proporcionalidad porque ellos también tenían la obligación de... ¿A vos te parece, digamos, que hay que respetar sobre la política, digamos, del cartismo, del oficialismo, del honor colorado, no sé cómo llamarle, todo eso son realidad, de haber priorizado una cuestión matemática a una cuestión política? ¿Vos no te parece que hubiera sido mucho más productivo darle los 5 lugares, que a 44 es a 100 como 100? Pero hay una situación, dentro de Honor Colorado hay varios movimientos internos también independientes. Entonces, no es fácil para ellos. Está la línea de Zacarías, está la línea de los Samaniegos. Hay personas que no les aguanto ahora, ni a vos ni a Calé. ¿Por qué? Pero esa es la realidad. En este mismo instante. Pero es la realidad. No, discúlpenme. Pero esa es la parte que nos va a tumbar, güey. No, eso es lo que nos va a tumbar. No, pero es la realidad dentro de un esquema que se da. Tú me dijo, ¿verdad? La realidad, pues, es que el problema es que que hay varios movimientos, ¿verdad? En relación varias líneas políticas varias líneas políticas. ¿Por qué no le dieron a ustedes los 5? Y él dijo que es porque también hay varios movimientos, etcétera. Y vos dijiste exactamente. No. Está manipulando a muerte. Salvajemente. La verdad que Nina, yo te dije más de una vez, y dije en discursos inclusive, que Horacio no tiene un movimiento, que tiene un rejuntado. Sí, absolutamente. Eso y que se desenvuelve en un nido de víboras. Sí.
Yo decía that is the question, no en el sentido de dar la razón, porque ellos no hicieron la proporción matemática y no la proporción política por torpes. Por torpes, por no decir por pelotudos. Porque como bien dijiste, 9-5 de paseo. Claro. Yo me refería a que él tocó una cuestión vigente, real. Ah, bueno, valga la aclaración, entonces, porque yo lo que entendí, porque vos lo que dijiste, tú más verás, es que más o menos ustedes así le sacan el culo de jeringa al pobre Carter, más o menos tipo Stroner. Verá, tipo Stroner. Stroner no sabía, no tiene la culpa, Lilian. la gente es la Ahí que tiene la culpa. dentro que yo puedo percibir, y que es más. Porque sería Horacio, podría haber, guau, que Horacio no se enteró de que ellos pidieron 5, sí. No, él resolvió el rechazo. Bueno, entonces, o sea, Y porque por eso es que te aclaré. en ese caso Me no mezclaste tiene al que cohete. ver, no, lo que yo te digo que en ese caso, cuando ustedes pidieron 5, esa es la pregunta, pues, ¿te parece, digo, que 5 pidieron y por qué no resolvieron políticamente y no matemáticamente? Es porque Horacio Prefirió dijo, no. darle el gusto a sus víboras. ¿A su quién? A sus víboras. A sus víboras, exactamente. En el Entonces nudo él desencargado. tiene responsabilidad absoluta en esto. Una ¿Vos cosa- crees que alguna de sus víboras es autónoma ahí? No. No son. O sea que él hubiera dicho, sí, la verdad, che, dejémonos de joder, yo lo necesito a todo el partido, si no, no sé cómo puta voy a terminar y voy a seguir viviendo en este país. Bueno, Eso es lo tendría que a mí haber me dicho. preocupa. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Que yo hago me pongo en el momento que nosotros empezamos a acompañar a Horacio. Y yo veía que había una unificación de criterios. Ni por más que yo no le quiera a Oscar y Oscar no me quiera a mí. Sí. Nosotros compartíamos, ¿verdad? Exacto. O sea, yo no es el caso, ¿verdad? Pero Sí, estoy la dando unidad un de la ejemplo. diversidad ¿verdad? famosa. Bueno, entonces, Claro. por ejemplo, vos le escuchás al senador. Te dice la víbora fulana, la víbora mengana, ¿verdad? Pero vamos a tener que estar y hablar entre todos, porque de lo contrario, el Partido Colorado va a caer. Y ahí está el problema que nosotros tenemos hoy, en este momento. Y yo creo que, por ejemplo, vamos a tener que hablar entre todos. Y yo muchas veces cuando dicen disidentes, ¿sabe por qué nosotros estamos abroquelados? Nosotros estamos abroquelados para defendernos, para poder conseguir alguna que otra cuestión. Pero a mí me duele cuando yo le escucho, por ejemplo, a Wagner hablando, que es mi compañero, que es mi aliado y todo en algunas oportunidades. Pero él te habla de la caída del Partido Colorado. Y a mí me duele eso. Bueno, ¿Me entendés? pero escúchame, ahí O sea, hay otra incoherencia tuya y de Julio Velázquez. ¿A qué me refiero? ¿Por qué va a ser incoherencia? ¿Sabes por qué? ¿A qué me refiero? Vos estás diciendo, y tenés razón. Pero yo nunca le puse el palo en la rueda del gobierno. Espera, escuchana. Vos estás diciendo, y tenés razón, ¿verdad? De que tienen que hablar, porque no puede ser que todos contra todos. Entonces, aunque sean los disidentes, o para llamarla de una forma, porque ustedes andan tan quiquillosos, o disidente quiere decir, bueno, los disidentes, los no sé cómo se llaman, no son anticartistas, bueno, como quieran llamarse ustedes, los críticos a la gestión, ¿verdad? Por lo menos tendrían que haber estado todos juntos. Tú, más que era crítico, es más crítico, yo no soy más crítico, la verdad que fui un boludo y la verdad que es sensacional la gestión, todo fabuloso. Pero vos que seguís siendo crítico a la gestión, ya sea su relación con el partido, ya sea la soja, tapeporá, qué sé yo. Calé, que ya no sé, también le iba a preguntar, hace rato que no hablo con él, ¿verdad? A ver si sigue siendo disidente o no, por eso le pregunté, ¿verdad? Porque cuando él se ausenta y no te llama nunca y qué sé yo, es Sigo porque... siendo colorado, no te voy a aceptar Bueno. los titulitos con que se simplifica y se ocupa uno Pero en de relación al laurelismo. gobierno, en relación a Te he contestado Cartes. con absoluta Y por eso, claridad. que a eso me refiero, con relación a Cartes, es que yo digo nosotros no le que ponemos nunca el ustedes palo en la están rueda. en Ni una por posición más. crítica. Ahora, ¿por qué ustedes Por ejemplo, salen por eso? Digo, no, a ver, no, ¿por qué espera, salen por espera, eso? ¿Por qué espera, salen? O sea, hay que partir acá de una premisa que yo creo que es falsa la que vos manejas. ¿Cuál? Porque yo quiero que vos veas mi conducta y la conducta del senador Galaverna y la de Julio Velázquez con relación a los planteamientos que vienen del Ejecutivo. Nosotros tenemos una Pues no son disidentes entonces ustedes, no son críticos. Y más o menos como te dice Oscar, que Lo- en la ¿se mayoría, dan cuenta? Por en eso la yo les mayoría de dije- las cuestiones, por vos eso querés yo- por decirnos, eso yo les vos querés dije- decirnos algo que no somos. O sea, no es que no somos disidentes. Nosotros lo que creemos que está mal. Oscar votó, por ejemplo, en el tema de Tapeponá, a favor de Tapeponá. Pero Y escuchame, si nosotros vos votamos. y Julio salieron de Colorado y de T porque Marito hablaba demasiado con el presidente. No es cierto, solamente eso no es cierto. Ah, no es por eso. No, porque en nombre de ellos, ¿qué hacían? Se reunían con el presidente y a mí eso no me preocupaba. ¿Qué te preocupaba? Pero a mí me preocupaba que él se vaya a la bancada y opere para llevar adelante una u otra cosa de decisiones y él manejaba mi voto con el presidente de la República. Entonces yo no estaba para eso. ¿Me entendés lo que quiero decir? Que es muy diferente.
Sí, pero de todas maneras, si en algo coincido hoy con Mina, que está con ganas de etiquetarnos. No, en que hay que etiquetarse, hay que definirse. Hay que definirse. No es lo más lógico, no es lo que el sentido común recomienda, que si tenemos una línea crítica, que la tenemos, nos separemos por este o aquel motivo. Nos debilitamos. Lógico, a eso me refiero. O sea, la línea crítica, ahora ya voy a usar su palabra, porque están todos así, lo más. La línea crítica, los sectores línea crítica, ¿verdad? Porque no veas si anticartista, por favor, jamás. Más yo que soy, nunca yo lamento soy la única la ausencia de Pinto Balbuena y Neiting, que te hubieran aceptado todo lo que se te ocurre. Exacto. Yo lastimosamente tengo que discutirte alguna cosa. Lógico, van a tener que discutir porque no saben qué decir. Atenti, porque acá viene lo más importante de este programa. En Pharmacenter el mejor regalo para mamá y papá viene en la canasta que los cuida. Si sos cliente fiel, por cada 50.000 guaraníes de compra generás un cupón electrónico para ganarte 20 canastas para papá y mamá y 20 canastas para mamá en su día, en realidad en su mes, porque esto va hasta, esta promoción, hasta el 30 de junio. A mamá y a papá regalás salud. Pharmacenter, como siempre, nos cuida. Bueno, ¿y sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras? Bueno, con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues en tu billetera, también podés usarlo con la tarjeta. Usarla en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red Dinelco. Sin recargos en tus compras ni costo de mantenimiento y servicio de asistencia médica telefónica gratuita las 24 horas. Adquirí en las tiendas Tigo o puntos Tigo Money habilitados. Y eso no es todo. Por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money, recibís paquetigos de regalos. Con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Pausa y enseguida volvemos con estos cartistas fabulosos que tengo acá, amantes de Horacio Cartes. Luego la pausa. Y presten todos atención, hoy puede ser un gran día, ocupen su local. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Y ahora, más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura. Una razón más para que elijas Tigo. Jazmín, Hola. ¿a dónde vas? ¿A la farmacia? Pharmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Pharmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame un Pharmacenter. poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Pharmacenter. Genial. Pharmacenter te cuida. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Green Yourself.
Vive la experiencia. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, después de todo esto, sonreí. Sí. ¿Por qué? Te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinentaltodojunto.com.pe y entérate más de este producto. Pone farmacéutica paraguaya. Escuchen, esto es un poco largo, pero para también decir algo positivo, ¿verdad? Porque no solamente malas informaciones. Farmacéutica Paraguaya S.A. FAPASA fue reconocida como empleador del mes de abril por la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social IPS, quien reconoce el cumplimiento con la ley por parte de la industria que exporta sus productos al mundo. Por el cumplimiento con su responsabilidad social y recuerde que el IPS protege al trabajador y a su familia, así como el empleador y el asegurado con sus aportes contribuyen al IPS, sostiene textualmente, ahí está, el pergamino de reconocimiento que lleva la firma del doctor Roberto Carlos Melgarejo Palacio, director obrero patronal del IPS. El gerente general de FAPASA, el doctor Osvaldo Formento, expresó que la empresa tiene como eje de política de trabajo ajustarse a las normas legales y cumplir con sus responsabilidades con el Estado paraguayo. Recordemos que FAPASA es líder en certificación internacional y además empleador del mes de abril del 2016 para el IPS. Felicitaciones para FAPASA, vale un aplauso. Bueno, espero yo también después de un pergaminito ahí del IPS, porque yo también pago siempre IPS toda mi vida, Nuestra obligación. Ya sé, pero viste que le felicitan más los que cumplen con su obligación. Entonces también espero que Radio 1000 reciba también el certificado que recibió FAPASA. Bueno. Enrique le va a hablar a Marito, Marito le va a hablar a Benigno y... Ya está. Ya está. Ya. Lógico. Hablo más yo directo con Benigno y ya está. Claro, que va a estar intermediario. Déjale dar la gestión a Enrique, por favor. Cierto, tenés razón, voy a perderme eso. Jamás. Bueno. Esta situación, digamos, donde decíamos la disidencia, ustedes, o sea, Julio Velázquez y Enrique no salieron de Colorado Añetete, están alejados. Colorado Añetete tiene su grupo que también sufrió de otras pérdidas, digamos, no solamente dentro, como dice Tuma, del oficialismo, otra vez unido de víbora. Hay 5.000 sectores que vamos a ver según cómo se definan los cargos próximamente. También, qué sé yo, Monge, por ejemplo, no viene luego porque también está medio pichado. No sabe si sigue siendo oficialista, va a seguir siendo porque parece que le van a querer poner a Baruja de candidato a gobernador, entonces él está pichadísimo por eso. O sea, hay una interna también feroz, no solamente dentro del sector disidente, como le llamo yo, digamos. Perdónenme si me equivoco. Oficialista. El oficialista camuflado, entonces. Ahora, yo les digo, ante toda esta división del partido, trae sus consecuencias en la Junta de Gobierno, en el sentido de la Junta igual se puede convertir en dirección partidaria, en la dirección partidaria que es la Comisión Ejecutiva, normalmente fue por lo menos la Comisión Ejecutiva la que hace de dirección más diaria, digamos. No están, por ejemplo, gente representativa como Colorado Añetete. A ver, ¿cómo se maneja entonces? Hoy quiere decir que el partido tiene dirección, no tiene dirección. ¿Cómo ven ustedes al partido? Porque es tan importante, sobre todo que estamos camino ya al 2018. En esa perspectiva, digamos, ¿cómo está el partido? Le veo débil. Le veo débil al partido. Débil, con falta de representatividad y que realmente, sin ofenderte, Oscar, porque yo creo que Oscar es una persona que se está ganando su espacio y me parece, pero yo creo que hoy día tenemos que estar todos, porque el partido realmente necesita de todo. O sea, no es solamente de lo que vos le llamás disidente o todo, tiene que estar. En este momento tenemos que hablar entre todos. O sea, te gusta o no te gusta, hay que hablar, porque llega ya el 2018, está a la vuelta de la esquina el 2018. Te voy a aclarar porque si no me hago la simpática, pero no, en esto no quiero ser simpática. O sea, yo efectivamente creo, esto en el partido de ustedes, en los colorados y todo, que tenemos que saber
estar dentro de una organización compartiendo eso es lo diferencias. que a mí me preocupa mucho. A mí eso es lo que lo practico, a mí me preocupa mucho porque cuando nosotros empezamos con Horacio, cuando empezamos la campaña con Horacio, realmente pero si vos ni siquiera podés estar con ellos, eso es lo que no entiendo, ¿cómo pretendés estar con todos los otros? Y bueno, justamente lo que te digo es que hay que poner actitudes. O sea, yo en ese sentido tengo, o sea, vos me preguntaste mi relación, y yo te tengo que contar mi relación, la verdad. Pero también te puedo decir que autocrítico, entonces soy autocrítico de lo que hiciste. Yo soy un autocrítico, en muchas cosas soy autocrítico, y yo creo que tenemos que hablar entre todos, o sea, porque de lo contrario... Por lo menos con lo que estamos de acuerdo, ¿verdad? No, tenemos que hablar entre los colorados. Hay colorados con los cuales yo no comparto, pero tengo que hablar. O sea, tengo que hablar y tengo si ellos no quieren hablar con ustedes porque bueno, ese ya es otro problema, pero por lo menos que no sea una cuestión de nosotros. Que nosotros tengamos la actitud de poder poner ¿y esa actitud? nomás la actitud que tuvo Marito con el presidente? No, es otra cosa. Yo no estoy diciendo que Marito se vaya a hablar con el presidente, pero que no negocie mis cuestiones personales que después se va a manejar una bancada. Eso es lo que yo le discutí a Marito. Yo no le discutí porque se fue a hablar con el presidente, que se vaya a hablar, pero que no se vaya él a decir, voy a proponer en bancada este tema y yo voy a manejar y yo voy a operar este tema. O sea, yo tengo tantos votos. O sea, claro, entonces ese tema, ni Castiglioni ni Marito tenían el poder de decir qué yo iba a hacer con mi voto. Ellos no tenían esa autorización. Eso es más lo que yo le dije. Y que si necesitaban votos, me llamen y yo iba a pensar si estaba bien o estaba mal y yo iba a votar de acuerdo a mi conciencia. Así nomás le dije, punto. Y eso me hizo retirar. Bueno, pero cuando uno forma parte de un equipo, ¿verdad? Si bien tampoco Marito podría decir, sí, yo ya le tengo ahí a todos, síganme los buenos. Que no sé si fue así, te digo, pero de todas maneras... Entonces era así. Se supone... entonces eran decisiones de ese tipo, tema Contraloría y otras cuestiones pero que a mí me molestaron. Decir, yo nomás quiero decir a mí me molestaron. Entonces yo tomo las decisiones que yo creo tomar. ¿Y Julio por eso también salió? Y también por eso, ¿verdad? O sea, entonces, que nosotros no le criticamos a él porque se fue a hablar con el presidente. No, pero Julio no dijo. Pero yo perdí la confianza. Yo perdí la confianza en algunas cuestiones que hicieron que yo pierda la confianza. Pero eso no obsta de que yo tenga que hablar con Marito, que tenga que hablar con Calé, que tenga que hablar con Zacarías Irún, que tenga que hablar con el presidente de la República, que tenga por el Partido Colorado, con el presidente del partido. ¿Me entendés lo que quiero decir? O sea, ahora, y eso que dice, bueno, primero a ver si estás de acuerdo o no, pero ante esta situación, que no es así como dice él o como decimos siempre, que hay que hablar, el diálogo y todas estas cuestiones, ¿cómo vos ves al partido y cómo vos ves, Tuma, en relación a esta división y camino 2018? O sea, ¿cuál es lo que es la salida? Porque ante la salida que ustedes presentaron, de vamos a hacer 5, o sea, igual nomás, vamos a irnos para justamente, a pesar de ser minoría, formar parte de la dirección partidaria y ellos le rechazan, entonces, ¿cuál es lo que es el camino para mantener al partido, por lo menos con chances para el 2018? A mí no me preocupa la diversidad de pensamiento. Sí, claro. Lo más natural, no pretendemos dentro del partido una asociación de hombres libres que nos alineemos en una misma conducta. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos, y yo creo que sí, porque acá hay ejemplos de eso, es si el día de mañana se va a generar esa gran unidad. Porque en política está bien que uno gane su espacio. O sea, yo salí, me lancé en un campo electoral para ganar mi espacio y para tener esa legitimación que te da un proceso electoral. Entonces, no porque alguien se te pare en la vereda... Después de las elecciones, a ver por qué no porque alguien se te pare en la vereda de enfrente, ya pasa a ser tu enemigo. Claro. A lo mejor dentro del proceso electoral, sí. Pero yo creo que dentro del partido existe esa gran virtud de generar la unidad después de que se den los procesos electorales. Pero esta vez no se dio así. Y ya no es la primera vez que no se da. No, pero estamos todavía dentro de un proceso pasó lo que te digo que no se dio y vinieron unas elecciones después que fueron las municipales en diciembre y producto de que en algunos lugares por lo menos no se terminó de dar esa unidad. Yo creo que hasta ahora en realidad no se da todavía esa unidad en la diversidad, pero unidad yo creo que hizo que pierdan ustedes. En algunos lugares sí, porque se actuó injustamente y hubo una persecución. Claro, y bueno, y ese es el error que tenemos que después de las elecciones no hay esa unidad que se reclama. ¿Dónde se perdieron? Se perdió donde no existió gestión y donde existió persecución partidaria interna. Y eso está mal. Y bueno, y eso es lo que tenemos que cambiar. Yo creo que con lo que pasó en la municipalidad, con el ejemplo del 2008, yo estoy seguro que se va a llegar a esa... Se volvió a repetir, eso que te digo, con el ejemplo del 2008, con lo que pasó en la municipalidad, sin embargo, los colorados en YTT pidieron 5 cargos después ya de eso, igual nomás, te juro que yo, nada me quedé. No, 3 únicamente.
O sea, por dos de mierda personajes que se iban ahí a sentar en la comisión ejecutiva, vos le cerraban la boca. O sea, eso es lo que a mí me preocupa por ustedes, ¿verdad? Sinceramente, yo no tengo ningún beneficio ni perjuicio cuando ustedes están en el poder, ¿verdad? Yo creo que, pero el diálogo no está cortado y el senador Ganadero no me va a dejar mentir. Es más, la vez pasada, en la primera reunión de la comisión ejecutiva, se instó otra vez para conversar con la gente de AñTT para que ocupen los lugares dentro de las comisiones asesoras. Habló el presidente del partido, dijo, me reuní con el senador, con el presidente del Congreso y me dijo, hay una posición política tomada, pero no noté que está quebrada el diálogo. Las posiciones políticas puede ser, pero hay conversaciones, no se le cierra la puerta absolutamente a nadie, por lo menos lo que yo noté. Yo no formo parte ni de AñTT ni de Honor Colorado, pero por lo que explicó el presidente, y es más, Neytin estaba al lado mío y dijo, tenemos que insistir para que formen parte, para que asistan, y es más, creo que hubo un compromiso. Porque si ellos tienen... ni viene a hablar con ustedes, por ejemplo, no quieren ni verle la cara a ustedes. Pues yo no sé. No quería ver a vos, no. No, porque a mí me aceptó primero. No es que no quieran, no se animan, no. Es diferente. Y bueno, vos preguntabas si el partido está con conducción. El partido está sin conducción. Nos ofrecieron las comisiones. O sea, casi una tomadura de pelo. Después de habernos dicho fuera del rol principal, le hace comisión ejecutiva, le vamos a dar unas comisiones. Las comisiones no existen en el partido. Y te dice alguien que es miembro de la Junta de Gobierno hace 27 años. Así que no me vengan con ese cuento, solamente un desavisado, un SN de la política partidaria como Aliana puede pretender solucionar el grave problema que creó la torpeza e intolerancia de ellos con un caramelito, la pireca de un caramelito. El partido está sin conducción. Va a sonar a que porque está acá. Pero yo les pido a ustedes tres. Aparte del talento político de Tuma, ¿quién otro con talento político está en la comisión ejecutiva del partido? ¿Verdad que no me acuerdo quiénes están? Pues? Exactamente, porque no existen. O si no hubieras sabido, te hubieras acordado. Entonces, como los militares en tiempo de Lilian era una persona talentosa. Sabíamos quién era el comandante del Fortín La Gerenza, algún teniente I que era enviado ahí por mala conducta. Ahora voy a preguntar, les pregunto a los tres quién es el comandante del segundo cuerpo del ejército, y si uno de los tres sabe, renuncio al Senado mañana de primera hora. No, todavía queda porque no conocen. Claro, porque no tienen liderazgo, no tienen claro, porque perdieron protagonismo, lógico. Con todo el respeto a los conciudadanos militares, que me parece muy bien, claro, que la situación de ahora es la correcta, exacto, no la de antes. Claro. Y eso pasa con la conducción, con la falta de conducción del partido. Voy a hacer un paréntesis, Mina, aunque me putees. Mi hermana Marta hoy alzó en el Facebook y en los grupos, yo integro varios grupos de WhatsApp, Enrique también. Estoy seguro que Oscar también te trae su grupo. Itapúa, siempre te leo. Itapúa, por ejemplo. Lleno de grupo. Y desde que se enteraron que iba a estar acá, me empezaron a decir saludo para tal lugar, saludo para tal lugar. Les saludo a todos con mi inmenso afecto republicano. Un gran abrazo. Pero voy a personificar el saludo en dos grupos. Un grupo de jóvenes que Caguazú armó un AT. Se juntaron para mirar el programa. Un gran saludo. Fuerza Juventud Colorada, y a un grupo de sacrificados ciudadanos esteños que están con huelga contra la corrupción por el tema del bolonqui del transporte público, y hay gente que está hace días hacia la intemperie luchando por sus convicciones y luchando por sus objetivos. Así que en ellos reitero el gran saludo. Mina, acá, si yo no digo esto, puede quedar como que estoy conteste con que Marito es un penení, que Marito está buscando los favores del presidente Carter, y no es así. Marito primero es una buena persona, es un buen compañero, yo lo veo sólido en sus convicciones. Al final de cuentas, ¿quién enfrentó a todo el tremendo aparato oficialista en las elecciones internas del año pasado? Después no, que se reunía demasiado con Horacio Carter.
él sumó, representó al movimiento Colorado Añetete para ese gran trabajo de la campaña electoral municipal, que desgraciadamente tuvo resultados por motivos que bien mencionó Óscar hace un rato, no buenos para nuestro partido. ¿Qué tal si Marito se desentendía de esa campaña? No. Esa es la conducta colorada. Categórico que no. Entonces, categórico que no, en ningún momento digo eso, ¿no? Yo hago mi resalva. Yo tengo confianza en Marito. No digo que sea un dechado de virtudes, no digo que sea un político perfecto. Tengo confianza, tiene condiciones, tiene un gran carisma con la dirigencia de base y con el pueblo colorado. Eso Enrique lo sabe porque él participó muchísimo de las actividades de campaña, tanto en la capital, departamento central, como en distritos lejanos de la capital, donde va a caer bien este muchacho. Y para mí es una esperanza para el partido. Sí, donde va a caer bien, pero también hay que decir, por eso que es importante, son importantes las definiciones, obviamente, en política, ¿verdad? Aunque se quieran etiquetar o no. Uno de los elementos, digamos, que capitalizó Marito, obviamente, porque tiene carisma, por eso, es también su posición, digamos, de crítica a la gestión que muchos colorados la sienten. Entonces, por eso te digo, por eso, esa para mí es la línea correcta, ¿verdad? De, como él dice, ser independiente y eso, por eso. No ser el contraimpenitente. No, que está pescando donde puede putear. Él definió muy bien, dijo la independencia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando vos sos cartista en el sentido de dependiente? El oficialismo que, como dice, Carte dice, no, tienen que votar en diputados, tal cosa, no, o sea, Marito lo que hacía, y se supone que tendría que seguir haciendo, es ser crítico cuando tiene que ser crítico. Yo te quiero aclarar algo también. Yo no le critico a Mario porque se haya ido a hablar con el presidente. Pero yo lo que le critico a Mario es de que él quiera ir a decir, voy a llevar adelante tal cosa o tal cosa y cuenten con estos votos, esta bancada. Sí, ya dijiste. Bueno, entonces, yo nomás para aclarar, nomás. No sé, Enrique, hasta qué punto es así. Eso vos podés documentar, podés probar. Es un cálculo. Y vos dijiste muy bien, secreto de vestuario no se ventila. Con ese axioma, yo voy a decir solamente esto. Julio y Enrique y Julio se retiraron de la bancada por una calentura razonable contra Castiglione. Aplicó el popular OP Marito. La llanta de ustedes en aquella sesión de la bancada. Esa es una cuestión que vos estás diciendo vos. Yo no dije eso. Es mi lectura. Yo no, es mi lectura. Con Castiglione llantaron. No, yo llanté. Yo lo que. No es que OP ni nada. O sea, además, Julio había puesto una sola condición para seguir en la bancada: no a la enmienda constitucional. Y en eso, todos firmes hasta ahora, se mandó a mudar. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos y cerramos esta partecita del debate, obviamente, colorado, que queríamos tener a por lo menos representantes de los diferentes sectores, pero bueno, otra vez será. Pausa y volvemos. Depende en parte de ti. Dale día libre a la experiencia para comentar. ¿Así? Hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Dame Farmacenter. un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Descubrí un momento Tigo Money. Amor, ¿te acordaste de traer el efectivo? ¿Y para qué si tengo mi Tigo Money? La plata que cargo mi billetera Tigo Money en mi celular, la puedo usar acá. Es inteligente mi marido, ¿verdad? Y mi señora, una tigresa. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí una nueva forma de pagar con tu billetera Tigo Money. Y pagá de manera cómoda y segura, sin recargos en tus compras, sin costo de mantenimiento. Y recibí paqueticos de regalo por cada operación que realices. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos.
Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Lo último en tecnología visual, el más fino del mercado, está a tu alcance. Jam LED Full HD, 1920 x 1080 píxeles, HDMI USB. Jam, más tecnología. Representa y distribuye Globo S.A. Carga para toda la vida con la promo de Barcos y Rodados. Cada 100.000 guaraníes en combustibles recibís un cupón para ganar cientos de espectaculares premios. Pero además podés ser uno de los 2 ganadores que van a cargar combustible gratis de por vida. ¿Escuchaste bien? Combustible gratis de por vida. Carga para toda la vida en Barcos y Rodados. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. Bueno, muchísimas gracias a Mecal Mueble, que como siempre nos acompaña también con estas sillas de diseño espectacular. Gente, me sacan del aire, escucha un poco, Enrique Baqueta y Calé, me sacan del aire en 3 minutos, porque ya pasé 14 minutos de mi tiempo. Si me pueden ustedes decir en 30 segundos o 1 minuto, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer a partir de esta realidad colorada del partido? Digo, a ver, bueno, entonces te dijimos, sí, qué bárbaro, bla, nos lamentamos todos. Bueno, entonces, ¿y qué hay que hacer? ¿Alguna formulita, aunque sea así, mágica? No tiene así una receta de sí, buena forma cuánto de decir. es 2 por 2, ¿verdad? Hay mucho que hacer. A ver. Retomar la línea histórica del partido no es una tarea fácil, pero que tenemos que acometer. Tenemos que recuperar los valores que nos unen al partido, a nuestro partido. Hemos convertido o estamos convirtiendo a nuestro partido en una herramienta al servicio de nuestros intereses personales y sectarios. El sentido de causa. Tenemos que retomar el sentido de causa republicana. Es muy grave lo que se avisora en el horizonte. Y es grave no solo para el Partido Colorado. Un Partido Colorado debilitado perjudica enormemente el republicanismo, la democracia, la institucionalidad de nuestro país. Más de la mitad de la ciudadanía paraguaya sigue con alguna pertenencia al partido. Resquebrajada esa pertenencia, golpeada, debilitada. Y ahí es que tenemos que atacar. El discurso es fundamental, la palabra es fundamental, el debate es fundamental. Bien dijeron acá los 2 compañeros, más allá de coincidencias o no, o de diferencias,
no rehuir al debate. Eso es lo que da vida a cualquier organización humana, a cualquier colectividad y con mucho más razón a una colectividad política. Claro. Retomemos el amor al partido. ¿Y cómo se puede hacer eso? Así, Hablando, en la práctica. hablando, con el discurso, con las propuestas. Ya sé, pero y ahí internamente en la Junta, ¿qué es lo que se puede hacer para Y ahí es que tratar está de... el PAA. Ahí hay un gran PAA, por eso es que tenemos que ¿Y nosotros... cómo desatar? ¿O cómo hacer en serio? Y para... no sé, no te puedo contestar en este momento. ¿Qué es lo que hizo de que nosotros seamos disidentes? La actitud que tienen muchos dirigentes Repetida. en contra nuestro. Sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos tuvimos que abroquelar para defendernos, para llevar Claro. adelante una cantidad y desplegar nuestra política. Se estableció expresa o tácitamente, pero de manera muy notoria, la incondicionalidad como un factor de determinante de ser considerado de los buenos o de los malos. Nos han etiquetado como los malos a quienes no somos incondicionales. Exacto. Más que no ser incondicional, que está bien la palabra, sino que no toleran la mínima crítica, que es igual a ser incondicional, Claro. ¿verdad? Justamente la incondicionalidad es la- exacto. Nosotros, La obsecuencia por total. ejemplo, en el tema Tapeponá, por ejemplo, él quiere que se haga la ruta, yo quiero que se haga la ruta, y todos los que votamos queremos que se haga la ruta. Solamente queremos que hay que llevar un proceso de licitación y se le da todas las fórmulas. Nosotros en las modificaciones, en las modificaciones le damos todas las fórmulas, le dimos al Ejecutivo la potestad hasta de que pueda indemnizar, hasta que pueda asumir, o sea, le dimos todo, o sea, no es que, no, Claro, pero tiene que ser así, no, exacto. así tiene que es ser. que que no se De haga esta la ma- ruta, de esta no es esa manera, la de esta actitud manera tiene que hacerse, caprichosa, digamos. porque o si no está bien, o sea, ese es el problema. Se me fue el tiempo lastimosamente. Tú, a ver, ¿cómo reencauzar esta situación que debatíamos acá? Con el diálogo y ser tolerante. No existe otra manera. Sí, ya sé, pero ¿y quién es lo que es intolerante? No, y hay que conversar. Tenemos No, pero que... ¿quiénes son los intolerantes? Y, oye, Hay mucha intolerancia y eso lógicamente repercutió también en nosotros y que nosotros tenemos que también de poner actitudes para poder hablar, o si no, por ejemplo, no voy a hablar con la víbora, pero tenemos que hablar. Una vez, rápido te cuento. Rápido. Cuando estaba ingresando al Partido Colorado me fui y conversé con el senador y le manifesté que yo quería dejar por una actitud personal la banca cuando yo estaba haciendo ese traspaso al partido y me dijo nunca ceda los espacios porque esa actitud era 48 horas, pelear desde adentro. Desde ahí peleo por todos los cargos electorales dentro del partido. Bueno, le agradezco mucho la presencia de ustedes, en serio. A mí, aparte de tener simpatía hacia el Partido Colorado, obvia simpatía hacia el Partido Colorado, de verdad, independientemente de la simpatía, porque también se lo digo a otros partidos con los cuales tengo, digamos, menos afinidad, me interesa que de todas maneras los partidos se fortalezcan. O sea, al PLRA, que tengo tal vez menos amigos, menos simpatía en términos políticos, digo, en términos ideológicos, sin embargo, de verdad, y soy una de las pocas que hace los debates, un liberal le llama a los candidatos porque creo que los partidos deben fortalecerse y que el debate debe realizarse. Así que ojalá ustedes, por el bien del país, no solamente de su partido, que ahí ya están los intereses particulares y partidarios, pero por el bien del país, que el Partido Colorado efectivamente vuelva a reencauzarse y a tener la fortaleza que siempre tuvo, que históricamente tuvo, porque es importante para todos, los colorados y los no colorados. Muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles acá por Red Guaraní, ya saben, de lunes a viernes, de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche. Depende en parte de ti. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Achón, renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Jam LED Full HD. Más tecnología. Representa y distribuye Globo SA. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y rodados, carga para toda la vida.